En esta oportunidad vamos a hablar sobre el drenaje linfático del miembro inferior. Cuando se lesiona el sistema linfático del miembro inferior, vamos a tener, como dijimos en el miembro superior, una patología que se llama linfedema. El linfedema del miembro inferior puede ser primario o secundario. En este caso ustedes observen cómo en un cáncer de pene, en este paciente que fue operado del cáncer de pene, tiene un linfedema de escroto y un linfedema secundario del miembro inferior. Si ustedes ven cómo el paciente se le agranda totalmente el miembro afectado, porque no tiene un drenaje linfático normal por la ablación que tiene de los ganglios inguinales y por la radioterapia que se realizó. En este otro paciente, que vamos a ver ahora, es un linfedema primario, o sea que significa que este muchacho de 33 años ha nacido sin vasos linfáticos, con menos cantidad de vasos linfáticos del miembro inferior, y de esa manera le ha llevado al agrandamiento total del miembro inferior, además de su hiperobesidad. Para estudiar el sistema linfático, como también estudiar el sistema linfático de cualquier región del cuerpo, nosotros hacemos la inyección de masa de Gerota modificada a nivel del espacio intersticial, como ustedes ven, a nivel acá del dedo gordo del pie, y con una jeringa especial, que es la jeringa de Carpool, que es una jeringa odontológica, por por lo fina que es la aguja y cómo podemos inyectar esa masa de Gerota. Una vez que inyectamos la masa de Gerota, a las corrientes linfáticas superficiales del miembro inferior las dividimos en el drenaje linfático de la pierna y del pie y drenaje linfático del miembro. También, como en el miembro superior, lo dividimos en corrientes linfáticas superficiales, corrientes linfáticas profundas, corrientes linfáticas perforantes, corrientes linfáticas comunicantes y corrientes derivativas. Entonces, las corrientes superficiales del miembro inferior dijimos que las dividíamos en corrientes linfáticas del pie y de la pierna y corrientes linfáticas del miembro. La corriente linfática del pie y de la pierna la dividimos en dos. En la anterointerna, o sea, interna tibial, que es una corriente linfática que transcurre por el dorso del pie, pasa por la región premaleolar interna, acompañando a la vena safena interna y al nervio safeno interno, asciende y cuando llega a la proyección del anillo del sóleo, hace un carrefour, o sea, se vuelve a unir todas estas corrientes linfáticas para pasar al muslo y nuevamente se tiene una relación íntima con la safena interna y con el nervio safeno interno, para luego pasar al muslo y formar la corriente safeno interna femoral. Esta corriente linfática está formada entre 7 y 12 vasos linfáticos, mientras que la corriente linfática posteroexterna, o safeno posteroexterna, es una corriente linfática que se origina en la cara externa del pie, asciende, pasa por la región retromaleolar externa, acompañando a la vena safena externa y al nervio safeno externo. Está formada por dos vasos linfáticos, asciende y tiene los mismos estratos aponeuróticos que la vena safena externa, hasta llegar a nivel del anillo del sóleo, donde es infraponeurótica, donde tiene su ganglio popliteo superficial, hace su callado y va a ir a buscar a los ganglios popliteos. En este preparado que ustedes ven acá, se ve la corriente safeno interna tibial, como asciende, fíjense ustedes, va ascendiendo. Cuando llega a la proyección del anillo del sóleo, hace este carrefour, o sea, hace este ramillete de vasos linfáticos, que va ascendiendo hasta la proyección del anillo del tercer aductor, donde va a ir a formar la corriente linfática safeno interna femoral. Miren aquí en este preparado, en la inyección de la masa de Gerota, las corrientes linfáticas que ustedes ven acá, como esto que ven acá sin tener es la vena safena interna. Observen cómo asciende, forma este ramillete y pasa hacia la región del muslo. Este es otro preparado donde lo tenemos extendidos y flexionados. Miren ustedes acá la corriente linfática como pasa por la región premaleolar interna. Ascienden y miren qué importante que es esta relación anatómica, tanto a nivel de la región premaleolar como a nivel de la rodilla, porque son lugares donde quirúrgicamente muchas veces se aborda la vena safena interna, acá se hacen muchas lipoaspiraciones, y acá se puede lesionar la corriente linfática y el nervio safeno interno que acompaña a la corriente linfática, y acá vemos la corriente safeno interna femoral, cómo llega a los ganglios inguinales. Acá tenemos otro preparado,
el mismo preparado, pero en forma extendida, donde ustedes ven la corriente safeno interna femoral, el carrefour de la rodilla, y cómo se transforma en corriente safeno externa femoral, safeno interna femoral. Acá tenemos la corriente safeno externa tibial, o póstero externa. Fíjense ustedes, son dos vasos linfáticos solamente, como va ascendiendo, y llega a este ganglio, que es un ganglio popliteo superficial, aunque está debajo de la aponeurosis, y que se apoya sobre esta estructura que es el ciático mayor, el ciático mayor, que acá se divide en ciático popliteo interno, ciático externo, o nervio peroneo y nervio tibial. Y miren ustedes acá un vaso linfático comunicante que comunica la corriente safeno interna tibial con la corriente safeno póstero externa. Ustedes recuerden que los vasos linfáticos comunicantes son aquellos que comunican dos corrientes linfáticas del mismo estrato poneurótico. Acá tenemos visto más de cerca la corriente linfática, el ganglio popliteo superficial, el nervio, cómo descansa sobre el nervio este ganglio, que es un ganglio que aunque esté debajo de la aponeurosis, es un ganglio superficial. Esta es una linfografía. ¿Qué significa una linfografía? La inyección de sustancias dentro de un vaso linfático. Ya está el tipo de linfografía radiológica, no se utilizan tanto, pero miren ustedes cómo vemos acá las corrientes linfáticas, cómo pasan de la pierna hacia el muslo. Acá lo que vemos es una hipoplasia linfática, menor cantidad de vasos linfáticos a este nivel. Igual que se ve en este sector, es una hipoplasia linfática. Lo normal es esta cantidad de vasos linfáticos. Acá vemos cómo viene por la pierna, y acá vemos cómo va el muslo, y vemos cómo llega a la región inguinal. Las corrientes linfáticas superiores, o la corriente linfática del muslo, la dividimos en dos grupos. Una que es anterior y una que es posterior. Las anteriores, como dijimos, la corriente safeno interna femoral y la corriente safeno externa femoral. La corriente safeno interna femoral es una corriente linfática que está formada por 7 a 12 vasos linfáticos que ascienden acompañando la vena safena interna y van a llegar a la región inguinal. Mientras que la corriente safena externa femoral acompaña la vena dorsal del muslo, vena safena accesoria. Es una corriente linfática que está formada por 2 o 3 vasos linfáticos solamente y llega también a la región inguinal. Mientras que las corrientes postero-externas son dos corrientes linfáticas que no estaban descritas, que con el profesor Kaplan la describimos en Buenos Aires. Son dos corrientes linfáticas que se originan en la cara posterior del muslo, abrazan el muslo y van a ir a drenar a los ganglios inguinales. Son la corriente postero-interna o safena posterior interna y la corriente postero-externa o femoral posterior externa. Ustedes fíjense, aquí tenemos la corriente safeno interna femoral, que es una corriente linfática. Miren la cantidad de vasos linfáticos que tiene. Tiene entre 7 y 15 vasos linfáticos y que va a drenar a las corrientes, a los ganglios inguinales superficiales. Siempre que hablamos de ganglios inguinales, son superficiales. Si ustedes miren, la corriente safeno accesoria o safeno femoral externa está formada por pocos vasos linfáticos, pero no por eso no es menos importante, y también va a ir a drenar a los ganglios inguinales. Entre estas dos corrientes linfáticas hay vasos comunicantes. Lo mismo vemos acá, la corriente safeno interna femoral y la corriente safeno externa femoral. Como dijimos, en los lugares de menor traumatismo tenemos más cantidad de vasos linfáticos y ustedes fíjense cómo se ven los ganglios inguinales a este nivel. Acá tenemos la vena safena interna sin inyectar, acá tenemos la vena safena accesoria o dorsal del muslo sin inyectar, y acá vemos la corriente safeno interna femoral, como llega a los ganglios inguinales, y acá vemos un vaso comunicante que viene de esta corriente linfática que hablábamos recién, que es la safeno externa femoral. Acá vemos la inyección a nivel de la rodilla, y acá vemos lo mismo que veíamos anteriormente, pero de forma más alejada, y acá vemos las dos corrientes posteriores, la corriente postero-interna y postero-externa. Fíjense, la corriente postero-interna y postero-externa, cómo llegan también a los ganglios inguinales, y qué importante que son estas dos corrientes linfáticas cuando tenemos un bloqueo a este nivel por el reflujo linfático que hay y para maniobras que se hacen de drenaje linfático manual, que es una técnica especial de kinesiología para el tratamiento de esta patología que es el linfedema. Y acá vemos los ganglios inguinales
y vamos a ver cómo los clasificamos en forma un poco más adelante. Nuevamente, para que ustedes vean, acá ven la arcada crural, acá está el escroto tirado con la harina hacia el exterior, acá vemos la corriente safeno, posterior interna y la corriente posterior externa. Es muy importante este conocimiento. ¿Por qué es importante? Es importante porque acá se hacen muchos actos quirúrgicos, lipoaspiraciones, e inyecciones de distintas sustancias, y ustedes fíjense la cantidad de vasos linfáticos que hay y cómo se pueden lesionar estos vasos linfáticos. Acá tenemos otra linfografía. Ustedes fíjense cómo acá tenemos el carrefour de la rodilla, este nivel, y vemos la corriente safeno interna femoral. Y acá vemos lo mismo, en una hipoplasia linfática, y vemos cómo asciende la corriente linfática y va hacia la región inguinal. Nuevamente, miren ustedes la corriente safeno interna femoral en una linfografía radiológica. Cómo llega a los ganglios inguinales. Estos son válvulas linfáticas. Y esto es exactamente lo mismo en otro paciente con menor cantidad de vasos linfáticos. Centros ganglionares superficiales. Fundamentalmente, el más importante de los centros ganglionares superficiales es a nivel posterior el ganglio popliteo superficial, que fíjense, acá tiene un vaso eferente, cómo voy a ir a buscar los ganglios popliteos profundos. Acá ve el nervio y su bifurcación del nervio. Y vemos el ganglio popliteo superficial, que recuerden que este ganglio es infraponeurótico. Es el único ganglio superficial que es infraponeurótico, pero depende de esta corriente linfática que es la safena postero-externa. Mientras que los ganglios inguinales, ¿cómo los vamos a dividir? Los vamos a dividir según la estrella venosa de Scarpa. Recuerden ustedes que la estrella venosa de Scarpa tenía dos venas que venían de la parte inferior, que son la safena interna y la safena accesoria, y tenemos tres superiores, que son la circunfleja ilíaca, la subcutánea abdominal y la pudenda externa superficial. Entonces, con el profesor Kaplan, vimos que trazando una línea a través del callado de la vena safena interna, tenemos un grupo ganglionar, que es safeno interno femoral, que es este que está acá, uno que es safeno externo femoral, y tres superficiales, uno que es el superoexterno, superomedio y superointerno, o circunflejo ilíaco, subcutáneo abdominal y pudendo externo superficial. Acá ven la arcada inguinal, acá ven la vena safena interna, los ganglios safeno interno femoral, los ganglios safeno externo femoral, y ven cómo los ganglios superiores son más pequeños, y acá ven este ganglio, es el pudendo externo superficial o superinterno, los superiores y medios y superiores externos o circunflejos ilíacos, y esto que tienen acá es el comienzo de la cadena ilíaca externa. Y acá ven la arcada inguinal. Acá ven ganglios inguinales en una linfografía, para que ustedes observen que lo mismo se ve en el ser humano vivo. Miren acá los ganglios inguinales en una linfografía radiológica, una linfografía radiológica que actualmente se utiliza muy poco este estudio, pero que iconográficamente es muy bueno para hacer docencia. Y ustedes vean los ganglios inguinales, esto lo hacíamos en otra época cuando no existía todavía la linfografía radiológica. La corriente linfática profunda tenemos tres inferiores o tibiales y dos superiores o femorales. Las tres inferiores o tibiales son la postero-externa o peronea, la postero-media o tibial posterior y la anterior o tibial anterior. Recuerden, igual que en el miembro superior, las corrientes linfáticas profundas tienen menor cantidad de vasos linfáticos, dos vasos linfáticos por cada vena, y son más pequeños. Acá tienen la corriente tibial anterior superficial con el ganglio tibial anterior. Acá tienen la corriente tibial posterior. Fíjense, esto es profundo. Acá vemos los ganglios popliteos profundos, que ya lo vamos a clasificar. Y acá vemos la corriente linfática safeno interna tibial, que es una corriente superficial. Lo que se ve acá es la vena plantar interna con la corriente linfática plantar interna. Vemos los colectores retrocalcáneos y vemos cómo va a formar la corriente tibial posterior. Acá lo vemos en una linfografía, la corriente postero-externa con el ganglio popliteo superficial, y vemos cómo va a ir a formar las corrientes femorales, y acá vemos las corrientes tibiales posteriores, cómo terminan. Acá vemos la desembocadura de la vena safena externa o postero-externa. Acá vemos la vena femoral, la arteria poplitea, la arteria
la arteria poplitea, acá vemos las venas interarticulares, acá vemos este ganglio, que es un ganglio interarticular inferior, un interarticular medio y un interarticular externo, y acá vemos el nervio que está cortado para poder visualizar estas estructuras anatómicas. Las corrientes linfáticas profundas superiores son dos, la femoral común o anterointerna y la femoral profunda o posteroexterna. Y acá vemos la femoral común, acá está reclinada la corriente safeno-interna femoral, miren la corriente linfática femoral común, acá nuevamente vemos la corriente linfática femoral común, ven que son dos vasos linfáticos, y acá está reclinado todo lo superficial y se ve el paquete vascular profundo. Y acá vemos la corriente femoral profunda. Fíjense ustedes, en la corriente femoral profunda, acá vemos los vasos profundos del miembro inferior. Centros ganglionares profundos. Tenemos la corriente tibial posterior, la corriente tibial anterior, la corriente peronea y los ganglios popliteos profundos, que son los más importantes a este nivel. Como dijimos, ustedes fíjense que siempre donde termina una corriente linfática hay un ganglio, porque es el encargado de la depuración de los elementos que trae esta corriente linfática. Acá tenemos una corriente linfática tibial anterior, acá vemos la corriente linfática tibial posterior y su continuidad con las corrientes linfáticas, con los ganglios linfáticos popliteos. Acá vemos cómo llegan a nivel del anillo del sóleo, fíjense, y van subiendo y se van a hacer popliteos profundos. Corriente poplitea lateral interna, corriente poplitea interarticular externa. La cadena poplitea tenemos una anterior, que es la cadena safeno-poplitea, una cadena poplitea lateral interna o interarticular interna, una cadena poplitea lateral externa o interarticular externa, y una cadena poplitea posterior o retrovascular. Entonces, acá tenemos cómo los clasificamos. Corriente linfática, acá vemos en la región poplitea, acá vemos las arterias interarticulares, acá vemos ganglios prevasculares o prepopliteos, acá vemos interarticulares superiores, interarticulares inferiores, interarticular inferior, interarticular medio, acá vemos un interarticular superior y acá vemos un retrovascular. Acá es en el único lugar de la economía donde existe un ganglio entre una arteria y un hueso, porque normalmente no lo existe, pero como el cóndilo femoral le hace una cuna, siempre hay un ganglio que es el ganglio retrovascular. Nuevamente, para que ustedes vean, un ganglio prevascular, un ganglio interarticular superior, otro ganglio interarticular superior. Acá vemos los ganglios interarticulares superiores. A nivel del muslo, tenemos la cadena femoral común y la cadena femoral profunda. Acá ven un ganglio inguinal, que siempre son superficiales. Acá tenemos los ganglios femorales comunes. Miren la cantidad de ganglios que tienen. Y el ganglio femoral común más grande es justo el que está en el compás safeno-femoral. Y ahí tienen el ganglio femoral. Y acá vemos la corriente femoral profunda, con su ganglio femoral profundo. Acá tenemos la corriente linfática safeno-interna femoral, con su ganglio safeno interno femoral, lo corremos, disecamos a nivel del paquete vascular profundo, acá vemos los ganglios femorales, y acá vemos la desembocadura de la vena safena interna a nivel de la vena femoral, y vemos el ganglio que como dijimos anteriormente, de todos los ganglios femorales, el más grande es el que está justo en el compás safeno-femoral. El sistema linfático perforante es muy importante porque actúan como verdaderas válvulas de seguridad a nivel del drenaje linfático del miembro inferior. Y tenemos sistemas linfáticos que van de superficial a profundo y sistemas linfáticos que van de profundo a superficial. Esto no es patológico, el que va de profundo a superficial, como sería en el sistema venoso, que van nada más que de linfático de superficial a profundo, sino que son verdaderas válvulas de seguridad, que cuando hay una hipertensión linfática se abren estos conductos, y estos conductos hacen que el sistema linfático pueda ir de superficial a profundo o puedan ir de profundo a superficial.
De la corriente safeno interna tibial a la corriente tibial posterior. Tenemos de la corriente safeno interna poplitea a la corriente poplitea. Y tenemos de la corriente safeno interna femoral a la corriente femoral. Y acá tenemos, para que ustedes vean, de la corriente tibial posterior a la corriente safeno interna tibial, de la corriente tibial posterior a la corriente safeno posterior externa, y acá ven un vaso linfático perforante, como viene por la tibial posterior y va a ir a buscar la corriente safeno interna tibial. Nuevamente, ustedes ven acá uno que va de superficial de la corriente safeno interna tibial, cómo hace su perforación aponeurótica y va a ir a buscar la corriente tibial posterior. Acá tenemos otro vaso linfático, ustedes fíjense, tenemos otro vaso linfático, cómo va de la corriente tibial, safeno interna tibial, a buscar la corriente tibial posterior. Y miren acá cómo va de la corriente poplitea a buscar la corriente linfática, safeno interno tibial, que se está transformando en safeno interna femoral. Y acá tenemos una a nivel popliteo, cómo va a buscar las corrientes superficiales. De la profundidad va a ir a buscar las corrientes superficiales. Las corrientes derivativas del miembro inferior son muy especiales, porque son corrientes linfáticas derivativas prestadas. Cuando hablamos del miembro superior, las corrientes derivativas eran directamente del miembro superior, eran propias. Mientras que acá las corrientes derivativas son corrientes derivativas prestadas de los genitales externos. Y eso también fue una cosa que hemos descubierto en la Facultad de Medicina, en la tercera cátedra de anatomía, conjuntamente con el profesor Capán. Si ustedes ven los libros de Sapey, Sapey decía que no existían corrientes homolaterales y contralaterales, sino que había en el medio unos pequeños capilares que unían una corriente con la otra. Esto no es cierto, nosotros hemos descubierto que existen corrientes homolaterales y contralaterales de la vulva, del escroto, del prepucio, que les sirven como corrientes derivativas a los miembros inferiores. Y acá ustedes ven cómo está inyectado el labio de la vulva, el labio izquierdo de azul, y miren cómo va a la región suprapúbica homolateral y cómo pasa a la región suprapúbica contralateral, a la región inguinal homolateral y a la región contralateral. Y no solamente eso, sino que pasa por debajo del periné y va a ir a buscar ganglios de la región inguinal contralateral a este nivel. Ustedes fíjense, acá lo tienen, para que lo visualicen mejor. Miren ustedes de frente, como tienen corrientes homolaterales, corrientes contralaterales, a tal punto se mezclan las corrientes linfáticas que ustedes fíjense, este está inyectado de rojo, este está inyectado de azul, y se mezclan los colores y van a la región inguinal prácticamente color violeta. ¿No? Y miren acá, inyectado, cómo se ve esta corriente perineal, cómo va cruzando y va a ir a buscar la región inguinal contralateral. Entonces, una vez localizado esto, nosotros no entendíamos cómo en la linfografía radioisotópica veíamos puentes suprapúbicos que iban hacia el lado contralateral. Y viendo estos preparados bicrómicos, fíjense acá está inyectado el miembro inferior de rojo, los genitales externos de azul, cómo se anastomosan y van hacia el lado contralateral. Y esto, cuando hay una hipertensión linfática, se abren estas corrientes linfáticas y pasan a la región contralateral, como ustedes ven en este preparado anatómico. Nuevamente, para que ustedes lo vean desde el cenit, para que vean cómo va hacia el lado contralateral. Y acá ven en una linfografía radioisotópica, cómo inyectado pasa hacia el lado contralateral y va a buscar estas corrientes linfáticas que están normales para ir hacia el lado que corresponde. Esto no es propio del miembro inferior, sino que esto es drenaje linfático a nivel de los genitales externos. Y esto que ustedes ven acá es hipertensión linfática. Y acá lo ven en una linfografía radiológica. Fíjense cómo acá tenemos un bloqueo linfático, y ustedes fíjense cómo pasa el líquido hacia el lado contralateral para ir a buscar estas corrientes linfáticas que son sanas y ahí poder bypassear y tratar de llevar la corriente linfática hacia. Así que bueno, con esto creo que hemos visto todo el
el sistema linfático del miembro inferior. Espero que les sea útil y cualquier cosa estamos a su disposición.